Hoy en el canal vamos a hacer un tier list de los fichajes más caros de la historia del PSG. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre os pido suscribiros, darle like y darle a la campanita, por supuesto, para estar informado de todo lo que rodea al fútbol galo. Esta idea de vídeo me la hizo Fernando, un compañero que está aquí en París, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Vamos a hacer hoy un tier list, bueno, un tier maker, como se diga, de los fichajes más caros de la historia del PSG. Obviamente, la mayoría, desde la llegada de Nasser Al-Khelaifi, han sido la mayoría, se han producido casi todos desde la llegada del jeque, obviamente también porque ha gastado un dineral absoluto, más de 1.500 millones de euros desde que aterrizaron en la capital francesa. Y bueno, ahora sin más preámbulos, vamos ya a compartiros la pantalla para que veáis mis predicciones de lo que han sido o el rendimiento que han dado los fichajes más caros de la historia del conjunto parisino. Vamos allá. Pues ya tenemos en pantalla, fijaos aquí, ya tenemos aquí a todos los jugadores, os vamos a analizar de top, gran rendimiento, normal, y no alcanzó el nivel esperado. El primero de ellos es Nicolás Anelka, que bueno, no le vi mucho, pero según dicen, tampoco es que diera un rendimiento brutal, es verdad que irrumpió muy fuerte, es uno de los fichajes más caros de la historia del PSG, antes de la llegada del jeque era uno de los más caros, casi 30 millones le costó al conjunto parisino, y es verdad que luego ha tenido una carrera quizá menos prolífica de lo que se esperaba, porque Anelka pues, estuvo en el Madrid, era un jugador con muchísimo talento, uno de los mayores talentos del fútbol francés, pero bueno, yo creo que hay que colocar aquí a Nicolás Anelka en normal. Todo lo contrario que Joan Cabaye, pues llegó por 24 millones procedente del Newcastle en aquella etapa en la que el PSG buscaba un centrocampista que complementara a Thiago Motta. Joan Cabaye, pues desde que saliera del Newcastle, que estaba a un nivel altísimo, no rindió, porque luego estuvo en el Crystal Palace, que tampoco dio un gran rendimiento. En el PSG fue un auténtico fracaso, prácticamente tuvo muy pocas oportunidades, y cuando las tuvo, pues no rindió muy bien. Es verdad que Laurent Blanc le conocía, Laurent Blanc le colocó de mediocentro ofensivo en la selección francesa, siendo Cabaye un interior, un jugador que había ganado la Liga Francesa con el Lille, pero Joan Cabaye en la Liga Francesa, concretamente en el PSG, pues nunca dio el nivel esperado y prácticamente le colocamos aquí en no alcanzó el nivel esperado. Seguimos aquí con la lista, aquí tenemos ya a Edinson Cavani, que obviamente al matador hay que ponerle entre los mejores jugadores de la historia del PSG, por no decir el mejor, porque el uruguayo, pues es que fíjate que la gente suele recordar mejor a Zlatan Ibrahimovic que a Edinson Cavani en el PSG, pero hay que recordar que Cavani es el máximo goleador histórico del conjunto parisino, ha marcado 200 goles con la elástica del PSG, ha sido un delantero espectacular. Hay que también recordar que se supo adaptar muy bien a la posición de extremo izquierdo cuando Zlatan Ibrahimovic prácticamente monopolizaba todos los ataques del PSG, y yo creo que el matador aquí tiene que estar sí o sí, porque es un delantero espectacular, infravalorado, prácticamente siempre da rendimiento. Quizá en Europa no dio un rendimiento tan bueno, en Europa, en Champions quizá la espinita la ha tenido siempre, porque ha tenido momentos clave como aquella eliminatoria ante el Chelsea, ¿no? Que falló varias ocasiones en los cuartos, que al final acabó marcando de Mbappé, pero a mí me ha parecido un trabajador, un delantero que era que fallaba ocasiones pero se las generaba, porque es un delantero móvil, constantemente generaba desmarques, y creo que se merece estar en la lista de mejores jugadores de la historia del PSG, siendo uno de los fichajes más caros, porque le llegó a costar 60 millones a la escuadra que dirige Nasser Al-Khelaifi. Todo lo contrario también de David Luiz, que bueno, David Luiz, ¿qué vamos a comentar de David Luiz? Un central que con balón es muy buen jugador, porque es verdad, porque saca la pelota de maravilla, pero que obviamente luego le cuesta muchísimo defender, y obviamente también para el PSG fue un condicionante. Todos no vamos a olvidar aquella eliminatoria Barcelona-PSG de Champions League, en la que Luis Suárez en París le hace 2 caños espectaculares y prácticamente sentencia el partido. David Luiz ha sido un central que ha condicionado mucho, se le fichó por 40 millones y prácticamente no dio rendimiento esperado, así que también, lógicamente, le tenemos que meter aquí al brasileño, que también sigue haciendo de las suyas actualmente en la Premier League, aunque con Arteta, pues es cierto que con ese sistema de 3 centrales, pues está rendiendo mejor. Aquí también hay que meter en la lista de mejores jugadores a Ángel Di María. Llegó un poco entre dudas, ¿no?, del Manchester United, ¿no?, porque no había rendido bien en los Red Devils, pero en el PSG pues ha sido un jugador capital de principio a fin desde su llegada. O sea, hay que decir que ni Neymar ni Mbappé le han quitado del 11. O sea, fijaos la importancia que ha tenido Ángel Di María, uno de los mayores asistentes de la historia del conjunto parisino, un jugador que ha mantenido el nivel constante durante todas sus temporadas en la capital francesa, un jugador que ha tirado del carro cuando ni Neymar ni Mbappé estaban. Así que yo creo que Ángel Di María le tenemos que colocar aquí, porque ha sido un jugador espectacular. Incluso podríamos decir que es verdad que se ha transformado, porque antes el Madrid jugaba mucho más lejos del área, pero un asistente de lujo y un futbolista que siempre ha mantenido el nivel constante. Bueno, aquí tenemos a Abdou Diallo, vamos a poner aquí también a Julian Draxler, también a Gonzalo Guedes, vamos a poner a todos ahí, y explico por qué. Porque Abdou Diallo llegó a París, es verdad que no con la etiqueta
de ser uno de los mejores centrales de jóvenes de Europa, pero sí es verdad que esperábamos algo más del ex del Mónaco. Ha jugado muy poco, se ha lesionado constantemente. En cuanto a rendimiento se refiere en el campo, pocas referencias tenemos porque ha estado siempre, casi siempre, lesionado el exjugador del Dortmund, y lo mismo para Draxler y Guedes. El caso de Draxler es un enigma porque Draxler llega a París siendo un extremo izquierdo muy potente, con mucho potencial del Wolfsburgo, pero claro, con Thomas Tuchel y con Unai Emery en su primera temporada ha jugado de centrocampista, algo que no le potencia absolutamente nada a Draxler. Creo que Julian Draxler tenía que haber jugado en su posición, que es la de extremo izquierdo, pero claro, cuando llega Draxler, Draxler llega en enero, en el verano siguiente llegan Neymar y Mbappé, y obviamente no iba a jugar Draxler antes que dos cracks como Kylian Mbappé y Julian Draxler, y Neymar Jr., era imposible, y cuando ha jugado de centrocampista pues ha sido un jugador muy tímido, que prácticamente ha tenido muchas complicaciones para ser diferencial. Se ve que su posición no es la del centro del campo, y Julian Draxler pues se queda como también una decepción, al igual que Gonzalo Guedes, que prácticamente no jugó. O sea, llegó por 40 millones Gonzalo Guedes procedente del Benfica. Al final pudo sacar algo de su venta el PSG al Valencia para cuadrar el fair play financiero, pero Guedes yo creo que es un jugador a que se le queda muy grande la exigencia del PSG. En el Valencia ha rendido muy bien, también ha tenido muchas irregularidades y apenas tuvo oportunidades con Emery. Bueno, Idrissa Gueye, quizá me criticáis por esto, pero Idrissa Gueye de momento me ha parecido un jugador normal en el PSG. Diréis, bueno, Andrés hizo un partidazo espectacular contra el Real Madrid, y lo hizo. Hizo un partido brutal contra el Real Madrid en Champions League, pero ese partido prácticamente yo creo que le mantuvo en el 11 durante toda la temporada, porque la temporada pasada de Gueye para mí es un poco fracaso. Creo que es un jugador que aparca mucho campo, pero claro, para un equipo como el PSG, que tiene que atacar constantemente, exceptuando la Champions League, porque ante el Madrid era Gueye presionando a Kroos constantemente, un partido brutal el que hace el ex del Everton, pues para ese tipo de contextos no suma. Es un jugador medio centro que da mucho pase horizontal, que le cuesta romper líneas de pase, juega siempre por fuera, con balón no es bueno, es diferencial más sin balón. Es verdad que con balón también es verdad que técnicamente es buen jugador, pero sin balón es donde marca las diferencias, y en un equipo que ataca constantemente, pues un jugador como Gueye quizá queda eclipsado. A mí no me ha parecido buen jugador a lo largo de la temporada. Es buen mediocentro, pero creo que para la exigencia PSG no, se le queda un poquito corto al conjunto parisino, y su rendimiento ha sido normal. No creo que sea decepcionante, pero se hypeó muchísimo ese partido ante el Madrid, que normal que se hypeara, porque creo que hizo un partido impresionante, robando constantemente balones, pero Idrissa Gueye no pasa de ser un jugador que ha rendido de forma normal en el PSG. Mauro Icardi, bueno, vamos a ponerle, me haga jugar normal. Creo que Mauro Icardi de momento está pasando muy desapercibido, que es un jugador que ha costado 60 millones al PSG, que ha marcado los mismos goles que Darío Benedetto en la Liga Francesa, que mucha gente criticaba a Benedetto, pero Mauro Icardi lleva los mismos goles en la temporada pasada que Darío Benedetto, y creo que hay que pedirle mucho más al argentino. Es verdad que cuando su función se ciñe única y exclusivamente a marcar goles, porque participación en jugada no tiene capacidad asociativa, poco más le podemos pedir, pero sí es cierto que a mí Mauro Icardi me ha parecido una decepción, sobre todo a final de temporada y luego en la Champions League. Tuchel no le sacó ni en semifinales ni en la final, por un delantero que te has dejado 60 millones de euros me parece decepcionante, porque había bajado mucho el nivel. En los días en los que no mete gol, prácticamente su aportación es testimonial, y por eso lo dejo normal. Creo que hay que exigirle lo mismo que a lo mejor a Ángel Di María o a Edinson Cavani, cosa que el año pasado, de hecho, antes de la salida de Cavani, Icardi acabó siendo suplente del uruguayo, y eso ya es decir, porque Cavani estaba intentando salir al Atlético de Madrid. Bueno, seguimos, obviamente aquí no tiene ni debate. José Rodríguez, que llegó al PSG por 25 millones de euros, es que pagó 25 millones y está entre los 20 fichajes más caros de la historia del PSG. José Rodríguez, un delantero que en el Madrid pues estaba rindiendo a un gran nivel. Lástima aquella lesión con Kolasinac en la que se rompió los ligamentos. A partir de entonces su carrera ha caído en picado. En París prácticamente en 4 años ha acumulado 4 cesiones, pero es que José Rodríguez en 4 años ha jugado solo 10 partidos con la camiseta del PSG. Decepcionante es poco para decir el paso del Canario, quizá tampoco podíamos esperar mucho más. 25 millones me pareció una barbaridad en su día. Antes de la lesión me estaba pareciendo un jugador muy importante para el Real Madrid, estaba rindiendo muy bien, pero esa lesión prácticamente le ha cortado la progresión al Canario. Thilo Kehrer, pues bueno, Thilo Kehrer yo también le voy a poner vamos a ponerle normal, porque decepcionante, tampoco es decepcionante, pero bueno, hay que recordar que Thilo Kehrer le costó 37 millones al PSG, 37 millones, sé que no es moco de pavo la cantidad, es una cantidad importante, y Kehrer pues siempre va a ser recordado por aquel error que tuvo ante el Manchester United. Fue un partido muy malo aquel día ante el conjunto inglés, le costó la eliminación al PSG, también es verdad por otros factores externos como la cantada de Buffon o el penalti de Kimpembe, pero desde ese día ha estado muy señalado en París. Luego es verdad que se ha reconvertido, bueno, en realidad es un central que
para mí rendiría muy bien en defensa de 3, porque es un jugador que tampoco es muy rápido, que quizás sí es contundente, pero le cuesta mucho en defensa de 4 cuando juega de lateral o de central, porque no hizo mala Champions, jugó bien de la Champions League, suplió bien a Meunier, pero sale en la foto del gol de Coman, aunque yo creo que es más culpa de Thiago Silva que de querer el gol de Coman. Le vamos a poner un normal, no vamos a ser tampoco muy exigentes como hemos sido con los que están debajo de él, así que de momento le vamos a poner ahí a Thilo Kehrer de jugador normal. Krychowiak, pues obviamente también tiene que ir aquí. Gregor Krychowiak, que su rendimiento en Sevilla fue impresionante, creo que el centrocampista polaco dio un rendimiento fuera de lo normal en el Sevilla, porque en el Reims, en lengua hispanohablante, había rendido muy bien, creo también, pero no lo esperaba tal nivel en el Sevilla. En el Sevilla creo que fue un nivel tan inesperado que al final Emery se lo llevó a París, y en París prácticamente no tuvo oportunidades porque Thiago Motta seguía estando ahí, la sombra de Thiago Motta. No ha habido un centrocampista que haya fichado el PSG que haya sabido suplir a Thiago Motta, y obviamente Gregor Krychowiak tiene que estar en esta lista decepcionante. O sea, fijaos ya que se está llenando mucho, pero es que hay muchos jugadores, varios de los fichajes más caros de la historia del PSG son decepcionantes. Lavezzi, ¿no? El Pocho Lavezzi, jugador de los primeros fichajes grandes que hizo el PSG, que lo hizo Leonardo también antes de marcharse y volver otra vez en el verano de 2019, un jugador que es verdad que no era un virtuoso técnicamente, pero el Pocho Lavezzi siempre peleaba todos los balones, era un delantero que servía muy bien de complemento a Ibrahimovic. Esa dupla Lavezzi-Ibrahimovic rindió de maravilla en los primeros años del Jeque en París, y Lavezzi, pues poco más se le puede pedir. O sea, yo creo que no va a estar al nivel top, porque en la historia no la ha recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del PSG, pero tiene que estar en este segundo escalón sin duda alguna. Marquinhos, pues también va a estar en gran rendimiento. Es cierto que tenemos que esperar también a que acabe su etapa en París. Yo creo que si Marquinhos ha estado un poco eclipsado por Thiago Silva, pero ha sido un jugador para mí regular siempre, no top, pero regular. O sea, nunca ha sido irregular, ha sido un medio centro defensa. Recordemos que Tuchel le ha reconvertido también en centrocampista, un jugador que ha rendido de maravilla, siempre ha estado a un gran nivel. Tampoco podemos ponerle top, porque top es demasiado, pero siempre ha rendido de maravilla, y ahora mismo es el capitán del PSG. Veremos cómo suple a Thiago Silva, el bueno de Marquinhos, pero para mí uno de los defensas más infravalorados del fútbol europeo. Tampoco le veo nivel top, pero siempre da un rendimiento notable. O sea, nunca baja, nunca sube, pero siempre está en un rendimiento notable. Bueno, seguimos aquí con Kylian Mbappé. A Kylian Mbappé, pues es que yo no sé cómo colocarle. O sea, yo le voy a colocar vamos a colocarle en top a Kylian Mbappé. Pero claro, es que es complicado, ¿no? Porque Kylian Mbappé, es verdad que ha rendido muy bien, ha sido un delantero que ha metido muchos goles, pero todavía le falta la Champions League. Podríamos ponerle en gran rendimiento. Es que no sé si poner a Neymar y a Mbappé en top, le vamos a poner en top finalmente, pero creo que Kylian Mbappé hay que exigirle esa Champions League. Él llegó a París no a ganar la Liga Francesa, que ya había ganado con el Mónaco, y a ganar la Champions League. Entonces, bueno, le vamos a poner en top porque su rendimiento, sus goles, sus estadísticas son espectaculares. O sea, yo creo que si se quedara todavía en el PSG superaría con creces la marca de goles de Edinson Cavani, pero bueno, le vamos a colocar ahí porque creo que es un de los mejores jugadores del mundo cuando está al máximo nivel, y aunque es verdad que hay que pedirle un poquito más en esos partidos importantes de la Champions League. Lucas Moura va a ser otro que va a estar ahí abajo. O sea, Lucas Moura, hay que recordar que pagaron por él 40 millones, se convirtió en su día en el fichaje más caro de la historia del PSG, pero su rendimiento prácticamente no es acorde el precio que pagó el conjunto parisino por el brasileño. Luego en el Tottenham, pues sí, se ha reciclado, ha tenido buenos momentos, como aquellas semifinales ante el Ajax en el que marca 2 goles, pero a mí Lucas Moura me parecía un jugador que, más allá de la potencia que tenía, le veía muchas carencias ante equipos replegados, ¿no? Y eso le costó bastante, le costó mucho arrancar, y eso no le valió para rendir en el PSG. Y de hecho, cuando llegó Emery, en su primera temporada con Emery, hace muy buena temporada, pero luego ya llegan Neymar y Mbappé y prácticamente le eclipsan y se tiene que marchar al Tottenham. Otro brasileño, pues Neymar Jr., vamos a colocarle aquí, aunque también lo mismo que con Mbappé. Creo que el paso de Neymar y Mbappé por París se tiene que analizar a partir de la Champions. Es verdad que han metido al PSG en su primera final de la Copa de Europa, pero Neymar, yo creo que el rendimiento aquí no hay duda, no cabe duda que es top, porque se ha reconvertido en un futbolista total. Hay que recordar que Neymar llegó a París siendo un extremo izquierdo que recibía pegado a la banda, luego obviamente sin Messi mutó a ser un media punta espectacular, un medio centro, un jugador que ayudaba mucho al centro del campo y que prácticamente generaba todas las jugadas del PSG. El sistema del PSG ahora mismo es Neymar Jr., todos los balones van al brasileño, todo lo genera el exjugador del Barcelona, y creo que su rendimiento pues tiene que estar ahí arriba, porque a mí me ha parecido impresionante el rendimiento de Neymar, que para mí, lo sigo diciendo después de Messi, bueno, o no, Neymar Jr. al máximo nivel, haciendo partidos como el del Atalanta o el del Leipzig, es el mejor jugador del mundo, con permiso de Leo Messi, de los mortales.
también con permiso de Cristiano quizá, pero ya Cristiano no es el mismo jugador de hace unas temporadas en el Madrid, así que Neymar Jr. tiene que estar en el primer escalón sin duda alguna. Vamos a acabar ya con los tres últimos, vamos a colocarlos ya. Bueno, Leandro Paredes le vamos a colocar en normal, no voy a ponerle en plan no alcanzó el nivel esperado porque ya sería muy exigente. Javier Pastore, creo que sí, Javier Pastore no alcanzó el nivel esperado obviamente. Y Thiago Silva, gran rendimiento. Vamos a explicar las tres. Paredes, normal. Creo que Paredes ha tenido muy buenos partidos en París, la verdad que ninguno en partido grande, pero Paredes ha sido un jugador que llegó al PSG en una época complicada porque Thomas Tuchel no pidió su fichaje, lo trajo Antero Henrique, que era el antiguo director deportivo antes de la llegada de Leonardo, y eso se ha ejemplificado en los últimos meses. Tuchel la temporada pasada colocó a Marquinhos de pivote defensivo, cuando habían fichado a Paredes por 40 millones. Esta temporada pidió a Gueye, y a Gueye le ha puesto, aunque esté el senegalés a un mal nivel, Tuchel pidió a Gueye y se ha empeñado en jugar con Gueye. Entonces Paredes solo ha tenido oportunidades cuando Gueye ha estado lesionado, cuando han faltado algunos centrocampistas titulares del PSG. Creo que es un centrocampista con muy buen pase vertical, es verdad que necesita un contexto determinado, que es que juegue el equipo para él en el centro del campo, que todos los balones pasen por él porque tiene un pase vertical muy bueno, aunque cuando juega ante presiones muy intensas como la del Bayern en la final de la Champions sufre bastante, y su paso a mí me parece un poco decepcionante porque esperábamos mucho más de un centrocampista que costó 40 millones. Thiago Silva, pues es verdad que le hemos puesto en sobrevalorado algunas veces porque creo que no es de los mejores centrales del mundo, pero su rendimiento en París ha sido brutal. Creo que es un central que ha rendido mejor a nivel nacional que a nivel internacional, porque en Copa de Europa, salvo la última Copa de Europa que realiza, qué lástima que Thiago Silva no haya acabado en el PSG con una Copa de Europa. Creo que su última Champions fue muy buena, y el Chelsea creo que se llevó un gran central, el mejor central de la historia para mí del PSG, que yo haya visto. Creo que es un defensa que ha mantenido siempre el mismo nivel en Liga Francesa, regular constantemente, pero claro, como decía Emery, cuando juegas en Copa de Europa te cuesta mucho jugar con Thiago Silva muy adelantado, porque es un jugador que no sale de su zona de confort, y en la Liga Francesa pues no sale de su zona de confort, y eso le ha permitido quizá brillar mejor de lo esperado, aunque para mí ha sido un central como la copa de un pino, y le ponemos aquí en gran rendimiento. Y acabamos con Javier Pastore, que bueno, yo creo que Javier Pastore es una decepción tremenda, porque fue el primer gran fichaje del PSG, fue el primer gran fichaje de Nasser Al-Khelaifi, creo que fueron 40 millones también. Le fichó en uno de los mejores momentos de su carrera, era un talentazo tremendo en Italia, era un jugador que era impresionantemente una gozada verle, como en Francia hizo buenos partidos, era un jugador muy intermitente, que a lo mejor te aparecía en el minuto 70, no hacía tanto el partido, pero con una delicatessen, a lo mejor pues no te hacía olvidar que había estos 70 minutos desaparecido. Un jugador muy regular, con muchas lesiones, muchos problemas físicos, y una lástima, porque Javier Pastore era un mediapunta impresionante, era un jugador que cuando tenía el día era un lujo verle. Yo creo que había aficionados del PSG, como lo decían en los aledaños del estadio, que pagaban la entrada en los primeros años del Jeque para ver a Javier Pastore. Y entonces yo creo que Javier Pastore pues ha sido un fracaso, porque fue el primer gran fichaje del PSG y de hecho perdió la Liga Francesa ante el Montpellier en su primera temporada, antes de la inversión en Ibrahimovic o Thiago Silva. Y para mí Javier Pastore es una decepción, y ahí le ponemos en el último escalón, aunque es cierto que su rendimiento ha sido mejor que por ejemplo Gese o Krychowiak, que también se lo metido ahí abajo. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os pido suscribiros, darle like, darle a campanita. También os pido que me dejéis en comentarios qué tier list os gustaría que hiciese. Todos los tier lists que queráis que haga los voy a hacer, porque creo que es una herramienta muy interesante para poder debatir con vosotros. Os recuerdo que el fondo lo voy a cambiar, pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, adiós.